Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas ¿Ya estamos tardes. todos? ¿O nos está faltando gente? No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Sí. Perfecto. Esperamos que se complete. Ah, faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. Ahí está. Bueno, podemos empezar a dialogar un poquito. Sería interesante que en algún momento de la clase, si pueden, porque sé que hay dificultades de índole técnica, que puedan poner la cámara viva para que yo pueda conocerles la cara, ¿verdad? Es una pequeña manía que tengo para... sé que les estoy pidiendo a veces que gasten mucho dato, pero aunque sea unos minutos para poder conocernos y para que cada nombre tenga una cara, ¿verdad? ¿Mm? Bueno. Mientras tanto les voy contando, ustedes saben que cada comisión tiene su aula, ¿correcto? El aula nuestra todavía está en preparación. ¿Mm? Sin embargo, si ustedes ingresan, el mensaje de bienvenida es el del año pasado, pero en la parte de bibliografía van a encontrar que ya les habilité 3 textos para comenzar a leer lo que vamos a iniciar en su tratamiento el día de hoy y el jueves, porque esta semana es una semana de presentación, de análisis de un contenido transversal a toda la materia, y van a tener solo el martes y el jueves. ¿Mm? No sé si estamos todos. No sé si tenemos hospedador. Quizás el hospedador me pueda decir si estamos todos o no. ¿Mm? A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De tenerlos aquí. ¿Mm? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Ya. Encérrala, Oriana. No, no puedo hacer. Encérramela. Encérrala, Ori. Tengo abierto el micrófono. Encérramela. ¿Alguno tiene alguna inquietud previa a empezar la materia? Tenemos 3 minutitos para eso. ¿Alguna duda? Algo que nos esté merodeando y que no nos deje pensar lo que vamos a iniciar. ¿Mm? profe. Sí, Laura. Laura. Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Cómo va a ser el tema de los parciales y la promoción de la materia? Bueno, ustedes saben que hoy acaba de concursar el doctor Jorge Rodríguez como titular de la materia, con lo cual tenemos un flamante titular de la materia que estaba a cargo de la misma, como adjunto a cargo, hasta hoy, ¿no? El doctor Rodríguez lo que tiene que esta materia se promocione con trabajos prácticos. Cada comisión lo maneja de acuerdo a su ritmo y de acuerdo al criterio del adjunto que tiene a cargo la comisión. En el caso de la comisión 6, que es en donde están inscritos ustedes, el adjunto a cargo soy yo. Mi nombre es Leonardo Pérez Egui. Y si les parece, ya les voy anotando en el chat. No se escucha. Quizás tengan que activar el sonido. Ustedes me escuchan a mí, ¿verdad? La Sí, la mayoría. escuchamos. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Sí, se escucha Sí, perfecto. te escucha. Bueno, les cuento. Mi mail es
el que les acabo de anotar en el chat. ¿Lo recibieron? Mi apellido, todo con minúscula, perezegi@hotmail.com. Y para cuando tengan alguna duda muy urgente, esperen, cuando tengan alguna duda muy urgente, mi número de celular es 155-301-091. No duden en llamarme, solo que les voy a pedir que lo hagan por la tarde, porque por la mañana yo soy secretario de la Defensoría Oficial y estoy normalmente tomando audiencias, con lo cual no les voy a poder contestar. Bueno, mi nombre es Leonardo, como les dije, soy el adjunto a cargo de la Comisión 6. El equipo de cátedra de la Comisión 6 se compone además de 2 ayudantes graduadas, que son la doctora Marina de Mendiguren y el doctor, sí, es característica de Mar del Plata, parece. Exactamente. ¿Me quedé sin audio? No, ¿se escucha? No se escucha. Bien. La cátedra se compone de la doctora Marina Mendiguren, que es ayudante diplomada, y de la doctora Ana Laura Gaboto. Con ellas, una clase por semana. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Antes que nada, bienvenidos. Espero que hagamos un buen curso. Este curso lo que intenta es que ustedes tengan una aproximación a lo que se llama la teoría general del derecho. O sea, que es una aproximación al cajón de herramientas, a los elementos que va a utilizar un abogado a lo largo de toda su formación. El micrófono. ¿Correcto? Bien. Todos con el micrófono apagado. Si lo necesitan encender, no hay problema, pero para hacer la pregunta y después lo apagamos, si no se produce algo que semióticamente se llama ruido. Bien. Les decía, esta materia se llama Teoría General del Derecho. Y lo que vamos a hacer es analizar, hay gente que todavía no ha muteado y se escucha mucha fritura. Entonces va a ser muy difícil que yo me pueda concentrar. Entonces, pónganle el audio, desactiven el audio, que lo van a encontrar en la regla que está abajo hacia la izquierda. Es un microfonito. Tiene que estar barrado. ¿Correcto? ¿Estamos todos muteados? Ustedes van a encontrar en el aula, ya colgada, el programa de Teoría General del Derecho 2018, que es el que corresponde al plan nuevo. Este es el programa que nosotros vamos a seguir. Con una aclaración, en el día jueves, yo ya les voy a haber colgado el cronograma de actividades. El cronograma de actividades, de alguna manera, lo que hace es recorta los contenidos del programa, porque es un programa muy extenso, y por otro lado, va a indicar quién va a ser el encargado de dictar cada uno de los módulos. ¿Quién del equipo de cátedra va a dictar? Amigos, les voy a pedir, por favor, que cerremos todos los micrófonos, porque lamentablemente no puedo seguir la clase. ¿Lo tenemos apagado? Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, esto no quita que si tienen que hacer alguna pregunta, se desmutean, o sea, vuelven a activar el micrófono e iniciamos un diálogo. ¿Correcto? Bueno, teoría general del derecho es una materia eminentemente introductoria al discurso jurídico, al quehacer jurídico. Ustedes van a encontrar las herramientas o los elementos
que van a necesitar para su formación, para su entrenamiento como abogados, y que van a seguir utilizando cuando comiencen a ejercitar la profesión de abogados. De alguna manera, lo que encontramos son los rasgos, las características, los elementos, las herramientas que utiliza cualquier abogado en el mundo. Toda herramienta que se necesita para tener una aproximación hacia el derecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Con respecto a la presentación de la materia. Esta materia tiene un profesor emérito, que es un profesor que se ha jubilado hace algunos años, pero que sigue vinculado a la facultad por el importante aporte que ha hecho a la disciplina, que es el doctor Mario Alberto Portela. Desde el advenimiento de la democracia, el doctor Portela lo que hizo fue un replanteo de los contenidos de la materia, puso al día muchos contenidos. Esta materia antes se llamaba, Introducción al Derecho, y en algunas facultades todavía se sigue llamando Introducción al Derecho, y en nuestro caso se llama Teoría General del Derecho porque busca identificar, les reitero, aquellos elementos que son primordiales para cualquier quehacer jurídico, que son primordiales para todo el quehacer jurídico. Hay una impronta, una característica del abordaje que se hace de esta materia, que es encontrar la puerta de ingreso a la misma a través del análisis del lenguaje. En el programa ustedes van a ver elementos de filosofía del lenguaje que se encuentran en todo el programa, un contenido transversal. Para los que han ingresado, les vuelvo a pedir encarecidamente, Karina, por ejemplo, cierren los micrófonos. Bien. A partir de esto, vamos a tratar de hacer una especie de reconfiguración del programa. Esta reconfiguración va a significar que yo tomo todos los contenidos que tienen que ver con filosofía del lenguaje y su vinculación con el análisis del derecho y los vamos a estudiar en esta primera semana. ¿Estamos de acuerdo? Para esto les voy a recomendar 2 textos o 3. El primer texto, que para mí es el más claro, lo tienen en el aula y ya lo pueden consultar, es Introducción al análisis, al conocimiento del derecho, Introducción al conocimiento científico de los autores Guibur, Gigliani y Guarinoni. Luego, el capítulo 5 de Introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino. O el capítulo 1 del libro de Teoría del Derecho de Mario Portela. ¿Correcto? Con esos elementos nos vamos a ir manejando. ¿Hasta acá estoy siendo claro? Bien. Y la pregunta es, ¿por qué ingresar al estudio del derecho a través de un estudio pormenorizado de la filosofía del lenguaje? La primera característica que yo quiero señalarles es que esta materia tiene muchos contenidos filosóficos, aplicados, aterrizados al derecho, pero muchos contenidos filosóficos. La segunda característica que les voy a plantear es que para nosotros, o para gran parte de la cátedra, muchos de los problemas, de las dificultades, de las controversias que se generan, son provocadas por el lenguaje, por el mal uso del lenguaje, por aquello que un autor que se llamaba Ludwig Wittgenstein llamaba esa situación en la que el lenguaje se toma vacaciones. Entonces, pareciera que para el derecho y para cualquier disciplina científica o que tenga cierto control epistémico, es muy importante comenzar con un estudio acerca de contenidos de filosofía del lenguaje. Y en este punto, yo les quisiera preguntar a alguno de ustedes, ¿qué pasaría si
el ser humano no estuviera dotado de lenguaje? A ver, Romina, por ejemplo. ¿Cómo te imaginas un mundo sin lenguaje? Y seríamos como los animales, o sea, estuve leyendo un poco y explicaba como que los animales, aunque encontraban una forma de poder expresarse sin un lenguaje específico, no tienen la misma capacidad nuestra de poder expresar deseos, anhelos, o bien muchos de los problemas suceden porque uno no puede expresar bien lo que desea o lo que quiere, o el receptor no lo recibe como uno lo expresa. Exactamente. Bien. Has tocado un tema que no es un tema menor, que es el tema del lenguaje de los animales. Está muy debatido hacia el interior de la filosofía del lenguaje. De hecho, cuando yo estudié filosofía en la Facultad de Humanidades, hay un profesor que se llama Andrés Crelier, que está estudiando el tema del lenguaje animal. Y este tema se viene analizando desde hace mucho tiempo. Pero pensemos que el lenguaje, sea el lenguaje verbal, o sea el lenguaje gestual, se habla también del lenguaje de los colores, se habla del lenguaje corporal, pero el lenguaje comunica, y dentro de estas herramientas de comunicación, el lenguaje oral y el lenguaje escrito son herramientas primordiales, son herramientas privilegiadas para la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pareciera que resulta como una especie de patio común a todas las habitaciones de las ciencias, a todas las ciencias, a la física, a la química, a la matemática, al derecho, a la psicología, hacer un breve paso por la reflexión, por la meditación respecto de qué es el lenguaje, qué funciones cumple el lenguaje, cómo se caracteriza el lenguaje, cómo se compone el lenguaje. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a empezar con una exposición muy trivial, muy elemental, de algo que seguramente han estudiado en la escuela secundaria, que es el circuito semiótico. El circuito semiótico es un modelo, pero es un modelo que nos sirve de alguna manera para caracterizar cómo es la comunicación entre nosotros. En todo proceso de comunicación hay un emisor y hay un receptor, en este caso. El emisor es aquel que proyecta un mensaje y el receptor es el que lo recibe, lo decodifica, o sea, lo desarma y lo entiende e introyecta su significado. ¿Correcto? Ahora, ustedes imagínense que esto es un modelo simplificado de comunicación. Porque si yo digo, buenos días, ¿cómo están? Inmediatamente esto interpela, esto requiere una respuesta. Y Guido, por ejemplo, si yo te digo buenas tardes, ¿cómo estás? Vos inmediatamente, por una regla de buena costumbre, de buenos modales, ¿qué me respondés? Bueno, Guido está muteado, pero Guido me está diciendo que está bien, o más o menos, ¿correcto? Ahora, en ese mismo instante, Guido, de receptor, pasó a ser emisor, porque me contesta la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el circuito semiótico se basa en un emisor y en un receptor, pero que se van retroalimentando. ¿De acuerdo? Que van mutando su carácter. Ahora, entre emisor y receptor vamos a encontrar un canal. ¿A qué le llamamos canal? Al soporte físico de la comunicación. En este caso, el canal es... Sí, Guido. Nada, no, lo tenía muteado, no sabía cómo hacer. Quería contestar que saludaba también. Perfecto, perfecto. Y ahí, al saludarme, ¿en qué se convirtió? ¿En emisor o en receptor? No, pasó a ser emisor y usted receptor. Exactamente. Y cuando yo te digo, qué gusto que te sientas bien, pasé de ser receptor a ser emisor, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es el soporte físico a través del cual nuestras emisiones
comunicativas van trasladándose. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el soporte físico? ¿Qué te parece, Lucía? La conversación. Sí, pero a ver, ¿la conversación sobre qué se basa? ¿La palabra? La La palabra. lengua. ¿Y la palabra cómo circula? ¿Mm? Totalmente. A través de la pantalla. A través de la pantalla, a través de la onda sonora, exactamente. Si yo escribiera en este momento el nombre de todos los alumnos que están en el Zoom, ¿cuál sería el soporte de mi comunicación? Escrito. Escrito. Visual. Exactamente. Y si yo empezase a hablar con lenguaje de señas, ¿cuál va a ser el soporte? Gestual. Gestual, visual, exactamente. ¿Mm? Bien, y si nos comunicáramos a través de un teléfono de alambre, de un teléfono de cable, ¿cuál sería el soporte? Y El material. radial. ¿Cómo? Auditivo. Sí, pero ¿por dónde transita el mensaje? Por el aire. Una frecuencia. Ustedes porque son muy jóvenes. Pero Por yo un radio. época de- Radio. Por cable, por el cable. eléctrico. Era el cable, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Pero esto no es porque tengan facultades cognitivas deterioradas, es porque son muy jóvenes. ¿Mm? Ustedes no pueden pensar en un teléfono que se conecta a través de cables y solo de cables, ¿correcto? Pero mi mamá... Yo sí puedo pensar, profesor, en eso, porque tengo 57. 55, y mi mamá en un momento me decía, Leo, no hagas tan extensa la comunicación, que estás ocupando la línea. ¿Mm? Exacto. Y la pueden necesitar para una emergencia. ¿Esto por qué? Porque no teníamos otro tipo, a ver, no había comunicación por fibra óptica, no había comunicación en el sentido en el que han proliferado los canales actualmente. Pero decimos, un emisor, un receptor, un canal, que es el soporte físico. El emisor, ¿qué hace? El emisor lo que hace es proyectar un mensaje. ¿Y el mensaje qué es? A ver, María Candela, ¿qué es el mensaje? Si yo digo, buenos días, María Candela, esto es teoría del derecho, ¿cuál es el mensaje? Un deseo hacia la otra persona. Es un deseo y una información que se están transmitiendo a través de una comunicación verbal que utiliza la onda sonora, ¿correcto? Y que también va acompañada de determinados movimientos que son, de alguna manera, comunicación visual. Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es el modo más elemental, el modo más cómodo, el modo más simple que tienen los seres humanos de comunicarse. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que tendríamos que hacernos, entonces, es qué importancia tiene para la vida diaria la comunicación lingüística. Inmensa, claramente inmensa. Y si ustedes empiezan a rastrear en la historia la importancia y el rol que tiene el lenguaje, se van a dar cuenta que aparece ya en la Biblia, en los libros sagrados o en las religiones del texto, encontramos ya referencias al lenguaje. ¿Cómo empieza el Génesis? El primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, ¿y cómo los creó? Dijo Dios con la palabra. Y dijo Dios. Con la Palabra. palabra. Ajá, con la palabra, con la palabra. Y si seguimos en la Biblia y si seguimos en el Antiguo Testamento, ¿cómo de alguna manera Dios castiga la soberbia de los hombres que querían construir una torre que llegara hasta la morada de Dios mismo? Confundiéndolos el lenguaje.
Exactamente, es la parábola de la Torre de Babel. Torre de Babel. Rompiendo el lenguaje, rompiendo la uniformidad o la unicidad del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, siguiendo con este modelo o con este circuito semiótico porque es un circuito que alude a la comunicación a través de símbolos y de signos, vamos a encontrar que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal y que hay un mensaje. Acá hemos descubierto emisores, receptores, canal, mensaje, los que nos tenemos que decir, lo que nos tenemos que comunicar. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros nos comuniquemos? ¿Cómo es posible que nos entendamos? El código. Usando el mismo código. Usando el mismo código. ¿Y qué sería el código? En este caso, la lengua. El idioma. El idioma. Sí. ¿Cómo transmitimos el mensaje? A ver, el mensaje lo transmitimos porque tenemos un código en común. El código en común, vamos a usar una metáfora futbolística. ¿Alguno de ustedes juega al fútbol? ¿Nadie juega al fútbol? Bien. Sí, yo, profe. Bien, Noelia, para jugar al fútbol, ¿cuántos jugadores se necesitan? Yo a veces juego en cancha donde somos 4 y la arquera, y en otra que somos 5 y la arquera, o si no tenemos la cancha grande de 11. Bien, perfecto. 11 jugadores de un lado, 11 jugadores del otro. 25 jugadores de un lado y 25 jugadores del otro. ¿Es fútbol? No. Bien. Y se complicaría. No sería fútbol. Si la pelota se traslada no con los pies, sino se traslada con las manos, ¿esto es fútbol? No. No, claramente no. Bueno, salvo que haya acá algún hincha de River y quiera recordar cómo una vez hicieron mala gente, hicieron descender a Quilmes con un gol del Burrito Ortega de brazo, no sé si lo recuerdan, ¿no? Bien, para toda regla... Sí, profe, soy quilmeña. Bueno, ¿te acordás, Caro, no? Sí. De eso. Bueno, es cosa de burros y gallinas, ¿qué vamos a hacer? Bueno. El código es el conjunto de reglas que de alguna manera organizan y hacen posible la comunicación. Son reglas determinativas, van a ver con la doctora de Mendiguren cuando estudien la norma en von Wright. Determinan qué movimientos están permitidos y qué movimientos están prohibidos en este juego de hablar para que podamos entendernos, para que podamos comunicarnos. ¿Soy claro en esto? Si se quiebra el código, no nos entendemos, porque Noelia está jugando al fútbol 5 y Pablo propone fútbol 25 desplazando la pelota con la mano y encestándola en un cesto colgado, y esto es una mezcla de fútbol, de handball, de básquet y de vaya a saber qué cosa. Es un engendro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha roto el código. El código es el conjunto de reglas que permiten la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de lenguaje, tenemos que ser, antes que nada, muy precisos y someter al lenguaje como fenómeno. Ustedes saben que la palabra fenómeno viene del griego y es lo que nos aparece. El lenguaje que usamos, vamos a tratarlo de someter al microscopio. El microscopio nos va a permitir ver cuál es la estructura molecular del lenguaje. Va a haber distintas teorías respecto de qué sea la estructura molecular del lenguaje, o el elemento más pequeño, más infinitésimo del lenguaje. Pero podríamos decir que cuando miramos a los lenguajes,
vemos que los lenguajes están compuestos de signos y de símbolos. ¿Correcto? Para distinguir entre signo y símbolo, yo voy a introducir una división. Piensen en una esfera partida, donde encontramos que hay una parte que se llama referente y otra parte que se llama significado. Siempre que hablamos de signo o de símbolos, hay un significante y hay un significado. El significante es el signo o el símbolo, y el significado es la referencia que le damos. Por ejemplo, si nosotros vamos por Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo, nos vamos a encontrar en esa intersección con un semáforo que tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. El rojo es un significante, ¿correcto? ¿Y qué significado tiene ese significante? Que no puedes pasar. Prohibido pasar, exactamente. Sigamos caminando, sigamos caminando. Y encontramos en Luro e Hipólito Yrigoyen un cartelito sobre un soporte que dice 531. ¿Eso qué significa? La indicación. La parada del... Exactamente. ¿Cuál es el significante? Hace Que iba a referencia pasar el colectivo. El a que pasa el cartel. colectivo. El cartel. El significante, muy bien, Gabriela, el cartel. Y el significado es que allí hay una parada del microómnibus 531. Sigo caminando y veo que las hojas de la Plaza San Martín están cayendo de color amarronado. Es un signo ¿Es un signo? ¿De qué? del otoño. El otoño. Del otoño. Al otoño. Y sigo caminando y me doy cuenta que estoy perdiendo el olfato y que me está subiendo la temperatura. Es un signo. No es un buen signo. COVID. Puede ser de COVID o de otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tomo por la calle San Martín y paso por la cartelera de un cine que tiene 3X. ¿Dónde está el significante? En las X. Las 3X, el cartel. ¿Y el significado cuál es? El Es cartel. para adultos. Tiene prohibido. Para adultos. No, que es para adultos, ¿no? Que es cine calificado para adultos. ¿Se dan cuenta? Bueno, seguimos caminando. Un taxi. O queremos tomar un taxi. Y extendemos nuestra mano. ¿Cuál es el significante? La extensión de Extender la mano. Y el significado, Que parece Estoy que picando sale el taxi. ¿quién es el emisor? Nosotros. La persona que ¿Por toma qué el quiero parar taxi. el taxi? ¿Y el receptor? Taxista. taxista. Taxista, exactamente. ¿En algún momento el taxista se va a convertir en emisor? Sí, Sí, por supuesto. El momento primordial, el momento Cuando pregunte de dónde va. cuando baje la bandera, cuando termine el viaje y diga son 300 pesos, por ejemplo, ¿no? Ahí está siendo el emisor, nos está poniendo en conocimiento de cuál es el costo del viaje que hicimos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Bien. Ahora miren que en un signo o un símbolo, por ahora los tomamos como sinónimos, encontramos un significante que es lo que está presente y el significado que está ausente es a lo que remite, ¿correcto? Es la referencia. Más adelante vamos a decir la referencia semántica, ¿correcto? Vamos a tomar algún significante que hemos planteado. El semáforo en rojo. Significado, No puedes Hay que pasar. parar. no se puede pasar, prohibido circular.
¿Qué relación hay entre significante y significado? ¿Esta relación es una relación natural? ¿Es una relación causal? ¿O es una relación artificial? Es una relación artificial, es una relación construida socialmente. Bien. Volvamos a otro ejemplo. Estamos buscando un cine para que vea una película nuestro niño de 5 años. Si en la cartelera hay una triple X, ¿sacamos una entrada? No. Significante la triple X, significado cine condicionado, condicionado a la edad. ¿Estamos de acuerdo? La relación entre las 3X y que la película o el film que se está proyectando es no apto para menores de edad, ¿es una relación natural o es una relación convencional? Es convencional. Convencional, depende de un acuerdo, porque tranquilamente podría decir cine pornográfico, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando la relación entre el significante y el significado es una relación convencional, artificial, en el sentido que la hace el hombre, o que la hace la comunidad humano-parlante, a esto le llamamos símbolo. Ahora, la temperatura como síntoma de un malestar, no sé, el frío como síntoma de una baja de temperatura, la caída de las hojas como síntoma del otoño, indican una relación entre significante y significado que no es convencional, que no depende del acuerdo entre nosotros, sino que es una relación artificial, perdón, Natural. causal. Cuando esa relación es natural o causal, a esa relación entre significante y significado le llamamos signo. De tal manera que los signos y los símbolos se caracterizan, como diría Umberto Eco, porque son entidades presentes que refieren a algo ausente. Pero esa referencia, esa relación con el significado, en el signo es natural, es causal, en el símbolo es artificial, es convencional, depende del acuerdo de la comunidad humano-parlante. ¿Qué es la comunidad humano-parlante? Todos ustedes, que hoy me están escuchando, incluyéndome a mí, que los puedo escuchar a ustedes y nos podemos entender. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. En un sentido muy amplio, los signos y los símbolos se les llama signos en sentido lato o en sentido amplio. Y la disciplina que estudia el comportamiento de los signos y de los símbolos en el seno de la comunidad, según Ferdinand de Saussure, el padre de esta disciplina o de esta materia, es la semiótica. ¿Qué es la semiótica? El estudio de los signos y de los símbolos. ¿Correcto? Al estudiar los signos y los símbolos, la semiótica también estudia todo aquello que está compuesto de signos y de símbolos. Y también la lingüística. La lingüística es la parte de la semiótica que estudia los lenguajes. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, cuando hablamos de la semiótica, y esto puede parecer muy abstracto, pero luego lo van a ver aplicado a lo largo de toda la materia, cuando hablamos de la semiótica, hablamos de 3 áreas o hablamos de 3 niveles de estudio: la sintaxis, la semántica y la pragmática. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Qué partes tiene la semiótica? Entonces, sintaxis, semántica y pragmática. ¿Qué estudia la sintaxis? La sintaxis estudia la relación entre signos o símbolos, prescindiendo totalmente del significado. Estudia estrictamente relaciones. Hagan un ejercicio de anamnesis, de memoria, y recuerden cuando estábamos en el colegio secundario o en la escuela primaria y nos decían, analicen sintácticamente esta oración. ¿Qué es lo que nos pedían que identificáramos? Sujeto, predicado,
núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Era indiferente que el núcleo del sujeto fuera María Candela, o Valeria Toledo, o Brian Marchioni, ¿correcto? Lo que había que identificar era cuál era la relación que existía entre cada uno de los símbolos, sin tener en cuenta el significado. Esta cuestión de la sintaxis va a ser muy importante cuando estudiemos la relación entre las normas jurídicas dentro de un sistema jurídico determinado, ¿correcto? Y también cuando coloquemos bajo el microscopio a la norma jurídica y veamos de qué está hecha la norma jurídica. Y vamos a ver relaciones entre conceptos. Estas relaciones entre conceptos son relaciones eminentemente sintácticas. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ahora, si la sintaxis estudia la relación entre los signos, prescindiendo, soslayando, dejando de lado los significados, la semántica va a estudiar la relación entre los signos o símbolos con su significado. La relación entre signo y significado. Básicamente, lo que estudia la semántica, es el significado de las palabras. Por eso es que si encontramos un ejemplo arquetípico, un ejemplo clarísimo de lo que es la semántica, lo encontramos en un diccionario. ¿Qué es lo que hace un diccionario? Indicarnos el significado de las palabras. Ahora, el derecho claramente tiene una semántica. Hay determinados términos, que vamos a ver son términos técnicos, que tienen un significado específico. Ahora, dentro de los problemas semánticos, se introducen pequeños, y no tan pequeños, problemas que introducen ruido o dificultad en el circuito semiótico, de tal manera que el mensaje no circula tan claramente. Aquí se introducen el problema de la vaguedad, de la ambigüedad y de la textura abierta de las palabras. ¿Me van siguiendo? ¿Cuándo una palabra es vaga? Una palabra es vaga cuando no tiene bien determinado los límites de su aplicación. ¿Cuando tiene varios significados? ¿Cómo? Cuando tiene varios significados. Eso es la ambigüedad. La vaguedad. Una palabra es vaga, Mariana, cuando no tiene bien delineado los límites de aplicación. Vamos a poner un ejemplo. Yo me voy a sacar los lentes y les voy a mostrar mi cabeza. ¿Ustedes cómo me definirían por mi cabeza? Pelado. Calvo. Calvo, rapado, ¿correcto? Ahora, ¿todos lo tienen en miras a Brian Marchioni? No. No. ¿A Luciano Martucci? No. No. Bueno, a ver, vamos a pensar. ¿A Marcelo Tinelli lo tienen en la cabeza? Sí. ¿Ustedes dirían que es pelado o que es calvo? No. No. Bien, perfecto. Y ahora vamos a recordar a Silvio Soldán. ¿Ustedes dirían que es una persona pilosa? ¿Lo recuerdan a Silvio Soldán? Sí, diríamos que sí, porque se podría referir a cantidad de pelo. O piloso A ver, vamos a poner otro ejemplo. Sarmiento, ¿es rapado o es piloso? En realidad yo no sé, por ejemplo, qué significa piloso. Puedo tener una idea de referencial de eso. Siento de que es más cantidad de pelo. Que tiene mucho pelo. Exactamente. Bien. Pero usted podría decirlo de una manera en la que quizás ambas signifiquen lo mismo, y como uno no sabe el significado exacto de esa palabra, podría ser una pregunta capciosa de alguna forma. Claro, a ver, cuando yo no sé el significado de una palabra, es porque es vago su significado, quizás. El recurso de un diccionario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perdón, profe, porque por ejemplo, en Colombia, piloso es una persona muy inteligente, ¿no?
Entonces tú estás hablando o sea, tú dices piloso y yo pienso que es alguien muy inteligente, pero no es lo mismo, ¿sí? No, no es lo mismo, ¿no? Claro. Ahí depende de una resemantización que se hace localmente. ¿Estamos de acuerdo? En Colombia. Pero digamos, en Mar del Plata, a este tipo de persona, como yo, le llamamos pelado. Y para no usar la palabra piloso, a una persona que tiene mucho pelo le llamamos peludo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el camino, ¿no puede haber circunstancias en las que dudemos? Sí. Sí. A ver, una persona que apenas le Soldán. queda... ¿Cómo? Soldán, es una duda. Bueno, Pelado, pero tiene pelo. Bien, pero pensemos en una persona que tiene algo de pelo, pero que ha perdido gran parte de pelo en el casco superior o en una parte de la testa, de la cabeza. ¿Le diríamos peludo? No. No. No, sigue siendo pelado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo uno comienza a ser pelado y cuándo uno deja de ser peludo? Creo que es según lo que predomina. Ajá, pero ¿puede haber dudas? Y según el pensamiento de cada uno. Sí. Y también entre qué esté comparando. Bueno, pero a ver, amigos, el tema es, el Código Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Civil y Comercial dice que es obligatorio concurrir a la citación a prestar declaración testimonial. O sea, que si un juez me cita para ser testigo, yo debo concurrir. ¿Estamos de acuerdo? Es obligatorio. Excepto que tenga avanzada edad o que esté gravemente enfermo. Claro, ¿y cómo decimos que usted tiene avanzada edad o está gravemente enfermo? ¿A partir de dónde marcamos que algo es avanzada edad o de dónde marcamos que está gravemente enfermo? Cuando estamos en esos problemas, Romina, avanzada edad o gravemente enfermo, y empezamos a cavilar, este señor tiene 60 años, yo tengo 55, ya estoy, tengan cuidado, pues si me dicen que una persona de 60 es de avanzada edad... Depende de la condición que esté la persona, tanto física como mental. Con el COVID pasa, dicen, a partir de 65 años, la persona es alguien que tiene riesgo. Sí, pero ahí se resolvió la variedad de la palabra a través de una redefinición. A partir de los 65 años es un grupo de riesgo, ¿no es cierto? Y la persona que tiene 64 o que tiene 64 y medio... Claro. Ese es el problema de la vaguedad del lenguaje. Profe, una pregunta. Sí. Pero eso depende de a qué se refieran, porque recién puso el ejemplo del cine. Si estamos hablando, bueno, ahora el tema del COVID son a partir de los 65, y el tema de los que son cines prohibidas para menores de, por ejemplo, de 18, depende a lo que uno se refiera. Sí, pero No la sé ley si me tiene un explico. montón de estas cosas. Porque la ley habla de que, por ejemplo, que uno es mayor de edad a los 21, por ejemplo, los chicos. De a uno. A ver, vamos a ser un poco más elementales. ¿Cuándo el café está muy dulce? Depende para algunos. de la persona. Depende de cada persona. Sí, depende. ¿Cuánta pasó azúcar? Amigos, de a uno. Tengo una pregunta. No, dame un segundo que termino. Un café que tiene, un café común en jarrito, que tiene 15 cucharaditas de azúcar, ¿es un café dulce o es un café amargo? Dulce. Re dulce. Un café que no tiene nada de azúcar ni de edulcorante, ¿es dulce o amargo? Amargo. Bien. Un café con 2 cucharaditas, ¿es dulce o amargo? Amargo. Dulce. Amargo. Dulce. Ustedes empezaron a dudar.
Entonces, podemos encontrar múltiples maneras de superar la duda, pero esa duda para aplicar el adjetivo dulce o no aplicarlo, es esa duda lo que se llama vaguedad de las palabras. ¿Se dan cuenta? Cuando dudo, una persona de 62 años, ¿es de avanzada edad o no es de avanzada edad? Una persona que tiene una gripe fuerte, ¿está gravemente enferma y por ende exceptuada de la obligación de ir a prestar declaración testimonial? No. Hay falta de claridad. Hay falta de claridad. Porque yo les diría, a ver, denme un segundito porque tengo que abrirle la ventana a mi gata. Perdone. Profesor, sí. aprovecho a presentarme porque la tecnología me está jugando una mala pasada. No sé si tiene el juego con lo que estamos tratando. Aparezco como Win10 y yo soy Alberto Montesino. Cabo, Alberto, yo fui alumno suyo. El Alzheimer viene cabalgando. No, es imposible que usted me recuerde porque fui alumno suyo en el examen de ingreso del año 82. Así que éramos muchísimos y ha pasado tiempo. Exactamente. Un gusto, estimado profesor. Igualmente, colega. Alumno de él, el alumno ahora de él. Estoy siendo claro. Yo no estoy diciendo que no podamos resolver el problema. Claro que lo podemos resolver. Pero resolvemos el problema porque el problema está. Porque hay determinadas palabras que nos hacen dudar, que nos hacen cavilar, que nos hacen pensar, ¿se puede aplicar a determinado fenómeno esta palabra? ¿O no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Un ejemplo histórico, Romina, un segundo. Hay un ejemplo histórico. Cuando se descubre América, ustedes recuerdan que lleva Colón un lote de miembros de pueblos originarios para que se discuta en Salamanca si eran personas o no eran personas. ¿Lo recuerdan a esto? Que se hace un conciliábulo de doctores y de teólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerdan? Bien, a ver, tenían rasgos antropomórficos, hablaban otro idioma, tenían otras costumbres. Bueno, esto se resolvió reconociéndole signos de humanidad sin distinción ni de cualidad ni de accidentes, pero hubo un momento en que se impuso esto que llamamos el fenómeno de la vaguedad. Otro fenómeno semántico que tiene que ver con esta vinculación entre el signo y el símbolo y su significado es el de la ambigüedad. Una palabra es ambigua cuando tiene múltiples significados. Genaro Carrió, en una obra magnífica que se llamó Notas sobre el Derecho y el Lenguaje, Genaro Carrió, ustedes recuerden que fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia luego de la dictadura cívico-militar. Y además un caballero del derecho, un jurista y un filósofo de nota. Bueno, Genaro Carrió decía que una palabra es ambigua cuando puede tener múltiples significados, o sea, cuando puede ser polisémica. ¿Correcto? Poli muchos, semión significados. Ustedes me van a disculpar, yo a veces me aferro mucho a dos lenguas que me gustan y que estoy aprendiendo de a poco, que son el griego y el latín, pero que a veces son una gran correa para salir de un pozo y poder entender el significado de algunas palabras, sobre todo el significado profundo de algunas palabras. Bueno, la palabra es ambigua cuando tiene más de un significado. Y Genaro Carrió da un ejemplo, da muchos ejemplos, pero uno que a mí me resultó siempre muy claro, porque además siempre va multiplicando sus aristas polisémicas, que es la palabra banco.
¿Qué significa banco? Muchas Hay cosas, muchos. un lugar donde podés Sí, sentar. claro, y o una también institución puede hacer una referencia actividad también. bancaria. A ver, puede ser un mueble donde me puedo sentar. Sí, Correcto. sí. Una institución. ¿Qué tipo de institución, Santiago? Una institución del sector, del banco, donde vas a cobrar, Donde se deposita dinero, claro, donde se haces cobra trámites. dinero y donde se hacen algún tipo de transacción financiera. Tal ¿Estamos? cual. Banco de sangre. Pero también hay banco de sangre, que es donde se deposita material hematológico. Y hay Banco de bancos sentarse. de datos. Hay bancos de datos, ¿correcto? Sí. De banco. ¿Cómo? De banco. Exactamente. Entonces, ¿de qué banco estamos hablando? Y bueno, claramente, si yo les digo, me acercás la radio porque le quiero reducir el volumen porque no puedo escuchar, ahí se eliminó la polisemia, se eliminó la ambigüedad. Estoy refiriéndome a la... Estoy diciendo una pavada. Estoy usando otro ejemplo. Si les digo, andá y cobrame este cheque en el banco, ustedes no van al banco de la plaza y tampoco van al banco del aula. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando volvamos a las aulas. Sino que van a la institución financiera. Y si yo les digo, necesito una transfusión y soy cero negativo, en serio, soy cero negativo. Por favor, banco de sangre. Pablo, conseguime 10 litros de sangre cero negativo. Vas a tener un inmenso problema, porque no son muchos los ceros negativos. Entonces, me vas a decir, ¿cómo hago? Y yo te digo, y anda al banco. ¿Qué vas a ir? ¿Al Banco Provincia? No. ¿Vas a ir al Banco de la Plaza? No, vas a ir a un banco hematológico, al Banco Municipal de Sangre. ¿Estamos de acuerdo? Se eliminó la ambigüedad, pero la palabra es ambigua en sí misma. Otro ejemplo que utiliza Genaro Carrió, el término radio. Si yo digo radio, ¿qué significa radio? La circunferencia. La mitad de la circunferencia. Exactamente. ¿Qué más significa? La distancia que estás en La el lugar. emisora. Aparte del cuerpo. La emisora. Pero además de la emisora, fíjense, esta es polisemia o es ambigüedad de cercanía, le llama Genaro Carrió, emparentada. A ver, la radio es LU6 y a su vez es la señal del LU6 y a su vez es el aparato con el cual yo recepto la onda sonora de LU6. Si yo digo, apaguemos la radio o bajemos el volumen de la radio, me estoy refiriendo al aparato receptor. Si estoy diciendo, la radio que está propalando el programa de, no sé, de fulano de tal, estoy refiriéndome a la emisora. ¿Estamos de acuerdo? Al espacio también. ¿Cómo? Al espacio. Al espacio, exactamente. Hay un radio de aplicación de estas medidas de, por ejemplo, de estas medidas de urbanización o de ciertas medidas de urbanización. El éter. El éter. De Bien. prohibición. Sí. Ahora, Sí, en lo que se refiere a radios es éter. ¿son los únicos significados del término radio? No, hay el hueso del cuerpo humano. No. Hay un hueso del cuerpo humano. Y ahí se acabó. Ahí puede ser un radio también, digamos, en el espacio de tierra, del lugar. Es lo que acaba de decir el amigo Montesinos. Pero y a ver, hay otro. Un elemento químico. Química, yo también, yo casi me la llevé. Pero ¿qué más tenemos en química? Tabla periódica de los valores. Un elemento químico se llama radio, sí. Hay un elemento químico que se llama radio. ¿Que lo descubrió quién? Madame Curie lo descubrió. Madame Curie. Bien, perfecto. Claro, ustedes me van a decir, si estoy con la tabla periódica de los valores, si estoy en una materia que se llama química, y yo digo radio, la palabra no es ambigua. Claramente me estoy refiriendo al elemento químico. Ahora, si yo digo, vamos a hablar del radio, o de la radio, así en ayunas,
Indudablemente ustedes pueden hacerse una película o hacerse otra película. Pueden pensar en el hueso del cuerpo, pueden pensar en el elemento químico, pueden pensar en un sinnúmero de cosas. La palabra es ambigua. Y el último caso de problema semántico es el de la textura abierta. Es una palabra que no es vaga, o sea, que yo no dudo sobre su aplicación, pero que puede serlo. Todas las palabras son vagas. Yo soy de dar siempre el mismo ejemplo. Mi abuelita y mi madre vinieron de Suiza. Bajaron del barco. Cuando bajaron del barco tenían claramente lo que significaba la palabra madre. ¿Qué significaba la palabra madre? El parentesco, el hijo y ella. Sí, pero no cualquier parentesco. El parentesco entre Origen. una mujer. Progenitora. Exactamente. Bien. O sea, que a mi abuela, en un momento, y a mi madre también, más o menos en el año... ¿Cuándo fue el terremoto de San Juan? ¿Ustedes recuerdan? Lo buscamos. Creo que el terremoto de San Juan... En el 80 y algo. El primero. ¿En el 60? Grande. En el 44. En el 44. En el 44 todavía regía el Código Civil de Vélez Sarsfield sin muchas modificaciones, que ya ahora no es más ley, porque fue derogado en el año 2015, y tenemos el Código Civil y Comercial. El Código Civil de Vélez Sarsfield no admitía la adopción. Y luego del terremoto de San Juan quedaron muchos niños sin padres, sin familia, y se introdujo la institución jurídica de la adopción. Entonces, si yo era un niño huérfano y alguien me adoptaba, por ejemplo, Romina me adoptaba, Romina pasaba a ser mi mamá. ¿Estamos de acuerdo? Y una palabra que había sido muy precisa, dejaba de ser precisa. ¿Y por qué dejaba de ser precisa? Porque mi abuela podía dudar, ¿pero Romina es la mamá de Leonardo? Lo llevó 9 meses, lo gestó, lo alumbró. ¿Quién es la mamá? ¿La que lo lleva en el vientre o la que lo adopta? Bien, ahí había una duda que se resolvió claramente. Se resolvió. Las madres adoptivas se consideran madres. E imagínense que mi abuela también llegó a conocer la inseminación artificial, los vientres alquilados, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un caso de textura abierta. ¿Quién es madre? Madre es la que pone el óvulo, madre es la que lleva el periodo de gestación en su cuerpo y lo alumbra, la que lo cría o la que encargó todo ese proceso. Buenas tardes, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Jorge. Y en este caso, ¿no hay también una cuestión emocional con la palabra? Sí, pero todavía no estamos llegando a eso. Bien. Lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Sí. Vaguedad, ambigüedad y textura abierta son problemas semánticos. Y hay otro gran problema semántico. Es un problema filosófico. Es un problema que se extiende a la disputa entre los sofistas y Platón, fundamentalmente Platón. Doctor, ¿le puedo hacer profesor una consulta? ¿Puede ser? Sí. Que habla de la época del 44 y cuando se abolió parte de la ley de Vélez Sarsfield. En aquel momento también se llamaba, no sé si usted le habrá dicho, su abuela, lo que se decía mamá de pecho. Sí. Era esa mamá, una terminología que en ese momento sí estaba aceptada y en cambio se dudaba cuando alguien adoptaba o criaba un hijo ajeno, por decirlo de alguna manera. Sí, seguro, seguro. A ver, existía la figura del entenado, ¿no? Exacto. De aquí viene,
hijos y entenados, ¿no? El entenado era el hijo de crianza, pero jurídicamente no se hablaba de que fuera una madre, ¿no? Exacto, no tenía derechos como madre. Exacto, y las nodrizas podían de alguna manera metafórica llamarse madres de pecho, ¿no? Pero no eran madres. Llegaba un momento en que se dejaba de amamantar y este delgado modo metafórico de llamarla madre desaparecía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ahora, otro de los problemas que se vincula con la semántica es la relación que existe entre la palabra y el significado. Y decíamos que esta relación tan peculiar, tan problemática, comienza a ser pensada en la antigüedad, en el diálogo o en la discusión entre los sofistas, que normalmente eran nominalistas, y entre los padres fundadores de la filosofía ortodoxa, es decir, Platón, Aristóteles, que eran realistas o esencialistas. Esto que Borges dice tan maravillosamente cuando dice, si la palabra es el reflejo de las cosas, como dice el griego en el crátilo, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Vamos a desarmar un poquitito esto. Si la palabra es el reflejo de la cosa, hay muchos pensadores dentro de la filosofía del lenguaje que tienden a pensar que la relación entre la palabra y la cosa es una relación esencial, es una relación necesaria. Existe la esencia, y quien tiene la esencia merece ser llamado de determinada manera. Para cada cosa hay una palabra, y para cada palabra hay un significado que es el verdadero y el único significado. Si la palabra es el reflejo de la cosa, es decir, si entre palabra y cosa hay una relación de isomorfía, iso igual, morfé forma, en la palabra rosa está la rosa, entre rosa y palabra rosa no habría diferencia, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Es magnífico Borges en esto. Y dice, como dice el griego en el crátilo. El crátilo es un diálogo de un filósofo, de Platón. Si la palabra es el reflejo de las cosas, como dice el griego en el crátilo, en verdad, por esas cuestiones que tiene la restitución de la pronunciación de las lenguas muertas, en la época en que Borges escribió esto, se decía, si la palabra es el reflejo de las cosas, como dice el griego en el cratilo, porque hasta más o menos el año 70, 75, la palabra, o el nombre, cratilo, porque es un nombre, se pronunciaba sin el acento. Hoy, si hay un especialista en griego ático, en griego antiguo, o en griego koiné, el griego de la Biblia, y escucha decir crátilo, y probablemente nos abofetee, ¿no? Porque la pronunciación restituida, la pronunciación académica, es crátilo. Sin embargo, a los efectos de la lectura del texto de Borges, además ustedes recuerdan, y si no mírenlo en YouTube, Borges tenía una forma muy cadenciosa de leer su obra. Dice, si la palabra es el reflejo de las cosas, como dice el griego en el cratilo. Es decir, para respetar la métrica, pareciera que es más conveniente decir cratilo que crátilo. Pero bueno, se pronuncia crátilo. Esta postura que toma Platón en el crátilo es una postura realista o esencialista. Dice que las palabras tienen uno y un único significado y que cada cosa tiene una y una única forma de llamarse. Por oposición, los sofistas van a considerar que las palabras no tienen un único significado. Van a considerar que las palabras son, bueno, ya en el medioevo van a decir, Guillermo de Ockham va a decir que son flatu voci, es decir,
son aire que sale de la boca. Capaz que acá no se me escucha. ¿No? Y cuando se va articulando más, este flatuoki, es decir, este aire que sale de la boca, va adquiriendo un sonido peculiar y se va enlazando. ¿Cómo? Por convención, por acuerdo, con un significado. Fíjense que las dos posiciones son diametralmente opuestas. El esencialismo o realismo, dice Guibur, es una posición filosófica que sostiene que entre las palabras y las cosas hay una relación necesaria, verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Los nominalistas o convencionalistas dicen que las palabras o los nombres tienen un significado convencional, arbitrario. Una pregunta, profesor, disculpe. Sí. Porque acá me entra la duda. Si hablamos que la ambigüedad de una palabra se resolvería en su contexto, los realistas, entonces, ¿afirmarían que eso es real o no? Perfecto, Romina. A ver, los realistas no pueden dar respuesta al problema de la vaguedad, de la ambigüedad y de la textura abierta, ¿no? Porque en realidad el derecho, si vamos al caso, podría agarrarse de la vaguedad y de la ambigüedad para ganar un caso. La palabra, por supuesto, pero además la palabra derecho es vaga y ambigua y hasta puede tener textura abierta. Como la justicia lo es. Como la justicia, exactamente. Como la justicia. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí. ¿Se están aburriendo? Seguro que no. Yo tengo una duda, profesor. Sí. Entonces la sintaxis puede tener, o sea, por lo que dijo usted recién, puede tener tres problemas: la vaguedad, la textura abierta y la ambigüedad, ¿no? La sintaxis no, la semántica. La semántica, me confundí yo, perdón. Tiene muchos problemas, pero la semántica, dentro de esos problemas, incluye el problema de los significados de las palabras, los problemas de vaguedad, los problemas de ambigüedad, los problemas de textura abierta y además el vínculo que existe entre las palabras y las cosas. ¿Se van dando cuenta? El problema de cuál es la fuente del significado o la relación entre las palabras y las cosas, acá estoy tomándole el título a una obra hiperconocida ya de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, una obra que en algún momento les recomendaría que la lean. Si no la han leído, pues es difícil, pero es muy interesante, ¿no? Empieza con un análisis de las meninas, una obra de pintura que es muy sugestiva. Si tienen ganas, búsquenla en internet, a las meninas, y van a encontrar mucho, mucho. Y vamos, quizás en algún momento utilicemos el ejemplo de las meninas para un fin totalmente distinto al que usa Foucault. Lo han escuchado a Michel Foucault. Foucault tiene algo en común conmigo, o yo tengo algo en común con Foucault. Es decir, somos totalmente... Calvos, gracias Alberto, calvos, no pelados, porque la palabra pelado, diría Jorge Juanto, tiene una carga peyorativa, tiene una carga emocional fea. Es más, ni siquiera calvo, nos rapamos, nos rapamos, señores, ¿no? Nos rapamos por gusto, nos rapamos por gusto como los vikingos. ¿Correcto? Bien. No, yo no me rapo. Esto es genética pura. Hasta acá vamos. El tema de la discusión, de la controversia entre esencialistas y nominalistas, lo vamos a retomar en la próxima clase. Léanlo bien. ¿Correcto? Léanlo bien. Porque se las trae. Yo simplemente lo que les voy a decir es algo que no es mío. Si yo digo que lo que quiero es que el perro sea perro y nada más, los que tienen más o menos mi edad saben que es la letra de una canción, y que el perro sea perro y nada más. ¿Esta sería una postura realista o nominalista? Realista. Realista. Estarían en contra de la diversidad de género, por ejemplo. ¿Cómo? Estarían en contra ya Por supuesto, por supuesto. Serían los principales opositores.
Por supuesto, esta idea de la identidad percibida, de la identidad autopercibida, un realista ardería en su propio disgusto. Igualmente tengo que aclararles algo. Hace 20 o 30 años atrás, en la filosofía del lenguaje, esto se decía, River Boca. O se es realista o se es nominalista. No se puede ser un intermedio entre realista y nominalista. Felizmente, hubo un filósofo del lenguaje que se llamó Kripke. Si me permiten, se los escribo. Kripke, que empezó a poner en duda esta cuestión. Empezó a decir que había determinadas palabras que funcionaban como actas bautismales. O sea, Jorge Juanto, ¿cómo te llamas? Jorge Juanto. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Jorge Juanto. ¿Podrías cambiarte el nombre, Jorge Juanto? Sí, podrías cambiártelo, pero nada quita que bautismalmente te llamaste Jorge Juanto. Al elemento que descubrió Marie Curie, al elemento químico, descubrió dos. Descubrió el radio y descubrió el polonio. Vamos a tomar el caso del radio. Le podremos cambiar el nombre, pero nada quita que el acta bautismal, que el nombre que le puso su descubridora es radio. Esto es lo que Kripke llama palabras que funcionan como actas bautismales o que funcionan como significados rígidos o significantes rígidos, que no se pueden cambiar, pero son las menores. Hay una compañera colombiana que me dijo, ser piloso es ser de buena entendedera, es ser inteligente. Bueno, ese es un significado flexible. En la comunidad humano parlante colombiana, piloso es inteligente. En la comunidad humano parlante argentina o rioplatense, humano parlante, ustedes fíjense esto de rioplatense, también es interesante, ¿no? Cuando discutimos si el tango es argentino o uruguayo, decimos es rioplatense. Ahora, si estamos seguros que Gardel nació en Argentina, que Gardel no nació en Argentina, decimos es argentino. Ante la menor duda, si tenemos que hacer una conyugalidad, decimos rioplatense. Y acá hay un uso emotivo, Jorge, de la palabra. Pero fíjate, los problemas de la emotividad del lenguaje no entran ni dentro de la sintaxis ni entran dentro de la semántica. Entran dentro de la tercera parte de la semiótica, que se llama pragmática. Si la sintaxis estudia la relación entre los signos prescindiendo del significado, y si la semántica estudia la relación de los signos con su significado, la pragmática estudia la relación entre las palabras o el lenguaje y sus usuarios. Esto viene de la palabra pragma, o sea, del uso que hacemos de la palabra. Y acá entramos en el tema de los usos del lenguaje, que lo vamos a empezar a utilizar desde la primera unidad. ¿Qué son los usos del lenguaje? También se llaman funciones del lenguaje. Las clasificaciones pueden variar de acuerdo a quién sea el que clasifica. Entonces, no me tomen muy al pie de la letra. Pero yo voy a decir que así, muy genéricamente, el lenguaje puede tener una función informativa. Cuando la función del lenguaje es informativa, cuando la usamos para poner en conocimiento del interlocutor un suceso, un objeto, un hecho. ¿Correcto? Por ejemplo, que mi gata negra acaba de haber subido al escritorio, pero ustedes no la vieron. Que
que mi gata se está aproximando al teclado, así que probablemente en cualquier momento la vean. O, por ejemplo, que en el año 2019 se desató una pandemia de características globales. Esto informa, informa. Yo no estoy diciendo absolutamente nada que no sea estrictamente informativo respecto de mi gata. A ver, la vamos a mostrar si se deja mostrar. Es gata, es negra, tiene ojos verdes. Y como se dieron cuenta, tiene mal genio, ¿no? Pero yo la quiero. Bien, ahora, cuando yo dije, es gata, es negra, tiene ojos verdes, esto es meramente informativo. Ahora, puede haber otro uso del lenguaje que no se conecte con poner en conocimiento del interlocutor algunos rasgos de un objeto, de un suceso, de un hecho o de un fenómeno, sino que lo que busque es generar una emoción o expresar una emoción. A ver, hay una poesía que a mí siempre me viene a la memoria, porque me parece que es tan claramente emotiva. Termina diciendo, porque sin ser... Bueno, me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo, empieza, que te casaste hace un mes, me quedé tan tranquilo. Hasta acá, aparentemente, a pesar de ser una poesía... Es una canción. Es una poesía, que después fue versionada como canción. Ah, yo la conozco como canción. Estaba Nati Mistral, entre otras Por cosas. Bronco la conozco. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Hasta ahí está informándonos. Pero después empieza a contar toda la historia. Y miren cómo termina, diciendo, le dice a la que se casó hace un mes, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Con eso tienes bastante. ¿Está informando ahí? Esto casi parece una maldición. Está expresando sus sentimientos. Está expresando sus sentimientos y además, Lucía, a ver, si vos, como decimos en el pueblo, le colgaste la galleta a un señor que salió con vos un mes, 2 meses, 3 meses y que quedó muerto y te encuentra al mes de casarte y te dice, me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. Ya esto de lenguas de doble filo son lenguas bífidas. Esto es lenguaje emotivo. A ver, no las buenas gentes, ¿no? Los chismes. Las lenguas de doble filo, las lenguas bífidas, las lenguas viperinas, ¿no? Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo, tranquilísimo se quedó el hombre, ¿no? Que te termina diciendo, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y parece que nadie la va a poder querer más a Lucía que el que está diciendo, con eso tienes bastante. Que es algo así como decir, jorobate, mirá lo que te perdiste, al que más te ha querido. Esto no es informativo, esto es expresivo, emotivo. Trata de generar una emoción en el interlocutor o trata de expresar la emoción que está sintiendo, o las dos cosas a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Si el lenguaje informativo o descriptivo puede ser verdadero o falso, si yo les dijera, mi gata negra se va a enojar porque se la estoy mostrando y esta gata fuera gris, esto sería falso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo les dijera, el libro que estoy leyendo es color azul, esto sería falso. Ahora, si les digo, estoy leyendo Los 4 peronismos de Alejandro Horowitz, y ustedes pueden ver que es Los 4 peronismos de Alejandro Horowitz, esto es verdadero. Ahora, si yo te digo, me lo dijeron ayer, Lucía, las lenguas de doble filo, ¿puedo corroborar que las lenguas son de doble filo? No, a lo sumo, no. Bien, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo estoy,
tan tranquilo que estoy subiendo, porque además esto, imagínense, me lo dijeron ayer, las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes. Y me quedé tranquilísimo. Ya, imagínense en la entonación. Sí, re tranquilo me quedé. Tan tranquilo que te termino diciendo, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, entre comillas, como subtextos, acordate, pero acordate bien, soy el que más te ha querido. Con eso tenés bastante, porque más no vas a tener. Eso es apelativo. O sea, muy tranquilo no estuvo. Muy tranquilo no estuvo. Esto no es ni verdadero ni falso. Es apelativo. Me parece que fuese una forma más de autoengañarse él. Eso lo dejamos en el análisis literario. Sabemos claramente que acá hay lenguaje emotivo. A ver, si Galaxy Tab, porque no sé cuál es el nombre, le hace una declaración de amor a Romina, Romina lo puede mirar y decirle, mirá que sos caradura vos, ¿no? Pero seguramente no va a poder decir, sos un mentiroso, ¿no? Porque las emociones no son ni verdaderas ni falsas. A lo sumo, son emociones genuinas o no son genuinas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no verdaderas o falsas. Pero hay otros usos. El uso descriptivo, el uso emotivo, el uso normativo. Si el uso descriptivo encuentra su ejemplo paradigmático, por ejemplo, en el discurso de un noticiero, pongámosle, de los noticieros que conocí yo o de los periódicos que conocí yo. Hoy, con la idea de... Lo pondría en duda. Militante, cada vez se vuelve más difícil. Y bueno, y probablemente siempre el periodismo haya sido militante, ¿no? Pero, digamos, en un libro de física podemos encontrar lenguaje descriptivo puro, verdadero o falso. En un libro de poesía encontramos el arquetipo ejemplar de lo que es el lenguaje emotivo, que no es ni verdadero ni falso. ¿Dónde encontramos el lenguaje normativo o directivo? En la orden militar o bien en las normas jurídicas, en la ley. La ley no es ni verdadera ni falsa. La ley puede ser progresista, puede ser retrógrada, puede ser emancipadora o no, pero la ley no es ni verdadera ni falsa. Supónganse que yo soy investigador de la Comisión 6 y les dijera, está prohibido cursar si no han leído la lección que se va a dictar en esta jornada. Ustedes pueden decir, es arbitrario, pueden decir, es injusto, pueden decir, es retrógrado, no conoce los sistemas de transposición didáctica contemporáneos, como dicen los pedagogos. Tiene un sistema bancario de educación, como decía Paulo Freire. Pero claramente no pueden decir esta orden es falsa. Podemos apelarla. ¿Cómo? Podríamos apelarla. Sí, pero, a ver, no la apelás por falsa. No, La apelás por un montón de herramientas que vas a incorporar en teoría del derecho y a lo largo de toda la carrera. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, bien. sí. Lenguaje. Función del lenguaje. Uso del lenguaje descriptivo. Uso o función del lenguaje emotivo. Uso o función del lenguaje prescriptivo o normativo. Uso o función del lenguaje, lo escribo, porque esto, performativo. Y esto lo dijo un señor que murió joven, que se llamaba Austin, John Austin, que escribió un libro que a mí me encanta mucho, cortito, se consigue en internet, lo pueden buscar, Cómo hacer cosas con palabras. ¿Cuál es la función performativa o realizativa del lenguaje?
es cuando yo produzco una modificación en el mundo circundante, en la materialidad del mundo circundante, con palabras y nada más que con palabras. Yo podría hacerme el intensamente teórico y decirles, un caso de uso performativo es el psicoanálisis. ¿Con qué cura el psicoanalista? Con la palabra. Con la palabra. No hablen mal de los psicoanalistas, porque yo hace 20 años que me psicoanalizo. Yo soy psicóloga social. Esta pequeña cordura que tengo se la debo a una señora que me pone la oreja desde hace 20 años, ¿no? Bien. Pero vamos a ser más pedestres. ¿Se acuerdan de Alí Baba y los 40 ladrones? Sí. Alí Baba, ¿a qué se dedicaba? A robar. A robar. Bien, lo que robaba, ¿a dónde lo llevaba? A la cueva. ¿La cueva cómo se abría? ¿Con un picaporte? ¿Con una llave? Con palabras. Con palabras. Ábrete, sésamo. Y el sésamo se abría. Ahora, no hay que ser Alí Baba. El jefe del registro civil. Cuando ustedes ingresan, felizmente solteros, y salen con un estado civil distinto, ¿cómo les cambió el estado civil? Tristemente casado. Los declaro marido y mujer. Los declaro marido y mujer. Perfecto. A través de la palabra. Otro ejemplo, cuando un juez o una jueza civil y comercial. Les voy a aclarar una cosa. Yo no uso lenguaje inclusivo. No uso lenguaje bárbaro, inclusivo, profe. aunque respeto profundamente las reivindicaciones de género y de toda diversidad. No uso el lenguaje inclusivo porque sinceramente no lo sé usar. Tengo 55 años y veo a veces que mucha gente declina palabras inclusivamente cuando no debería, ¿no? Entonces no quiero caer en eso. Pero, y tampoco suelo decir, por ejemplo, estudiantes no, no suelo decir alumnos y alumnas, sino que utilizo el genérico alumnos, ¿no? Tampoco uso la palabra alumno por una cuestión etimológica. Creo que somos todos estudiantes, ustedes y yo. Retomando un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, que me lo olvidé. ¿De qué estábamos hablando? Venía hablando del carácter performativo de las palabras. Del carácter performativo. Los jueces y juezas, ¿no? Bueno, los jueces, cuando reciben a una persona que tiene problemas económicos, decimos que está en un estado de cesación de pagos, los abogados, ¿no? Pero no decimos quebrado, no decimos concursado. ¿En qué momento? Para una empresa, para una organización. No. Pero a ver, ¿en qué momento Lucía Álvarez, que tiene muchas deudas, deja de ser una gran deudora y pasa a ser una quebrada? Cuando un juez dice, visto y considerando que Alberto... No tiene capacidad de pago. Jorge... Cuando no tiene ingresos para pagarlos. ¿Cómo? Cuando no tiene ingresos para pagar las deudas. Cuando se dicta la sentencia. Cuando se declara en bancarrota. Cuando se declara en quiebra. Cuando se dicta la sentencia. De a uno. Lo que dice Priscila es tener problemas económicos. La persona que tiene problemas económicos no es quebrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si Alberto, Jorge, Abril, Santino y Gerardo se presentan ante el juez Brian y piden mi quiebra? Y el juez Brian dice, visto que Alberto, Jorge, Abril, Santino y Gerardo le piden que le pague las deudas a Leo, y Leo no tiene para pagar, y tomando en consideración la ley de concursos preventivos y quiebra, resuelvo declararlo quebrado, desapoderarlo, nombrar un síndico y que el síndico reciba hasta las cartas de amor que recibe Leo. Cuando el juez dicta la sentencia sería eso. El juez dicta la sentencia y estrictamente cuando la sentencia dice
resuelvo declarar en estado de quiebra al señor Aníbal Federico Leonardo Pérez, o sea, yo. Se olvidaron de mis 2 primeros nombres, porque yo no los uso. ¿Hasta ahí vamos? Esto es el uso operativo o performativo. Cambia cosas con palabras. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Yo. No. Nos vemos el jueves con todo el capítulo 1 de Gibur leído. Mañana no. Mañana no vamos a tener clase. Por esta semana exclusivamente. Porque ¿qué es lo que quiero? Quiero que esta semana de presentación ustedes hagan una inmersión profunda en el tema del lenguaje, para que cada vez que hablemos de vaguedad, de ambigüedad, de textura abierta, de nominalismo y realismo, no tengamos que volver. ¿Se dan cuenta? Porque esto va a ser una especie de leitmotiv. ¿Vieron como en las óperas? Esos pequeños fragmentos de compás que se repiten de tanto en tanto. Bueno, vamos a aprendernos el leitmotiv desde el principio para no tenernos que detener en filosofía del lenguaje cada vez que lo hacemos. En esto altero el orden del programa, aglutino una serie de conceptos que se encuentran diseminados en el programa. Lean el programa para ver de qué va la materia y sobre todas las cosas, algo que no les dije, bienvenidos. Gracias. Es un profundo agrado que ustedes estén estudiando. Gracias. No le crean a la gente que dice que el derecho no es una buena fuente de vida, no es una buena fuente de ingresos. No es como hace 50 años atrás, seguramente. Pero bueno, el que trabaja, el que se proletariza, el que se levanta todos los días a las 8 de la mañana y termina su jornada a las 4 o 5 de la tarde, y va y hace tribunales, y busca clientes, etcétera, etcétera, tiene una vida más que modesta y digna. Y además existe otra cosa. Esta es una profesión muy conmovedora. Ustedes imagínense que el abogado se aferra del problema del otro y lo litiga como si fuera problema propio. Noble la profesión de abogado. Segunda cuestión. Yo no soy muy preparado en cuestiones didácticas, en cuestiones pedagógicas. He leído, me he formado, me he titulado, pero la verdad es que debo reconocer el discurso pedagógico no termino de internalizarlo. Sí, hace 30 años que trabajo como docente y he trabajado en distintos niveles. Y a mí lo que me sugiere esa práctica es que la mejor pedagogía para la mejor transposición didáctica es que ustedes me puedan decir, no entiendo, esto me interesa, esto no me interesa. Cuando ustedes me digan esto no me interesa, me van a estar revirtiendo la carga. O sea, yo voy a tenerles que justificar por qué es importante que esto sea estudiado. Eso que dice una pedagoga argentina, Edith Litwin, que dice, hay que enseñar lo que es ética y epistemológicamente relevante. Si ustedes me dicen, no me interesa esto, yo les tendré que explicar por qué es éticamente relevante y epistemológicamente, científicamente relevante que ustedes sepan lo que es la norma fundante básica en Kelsen, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profesor. Sí. Bueno, entonces, tienen mi mail, mi teléfono celular. Están inscriptos para que lo usen. ¿Cómo confirmamos asistencia? Lo usan. Hay otra cosa. Yo el jueves que viene voy a terminar de darles un acercamiento al lenguaje y derecho y les voy a pedir a ustedes que tomen una guía. Esto es bien conductista, pero no me importa.
El conductismo no goza de buena salud dentro de la agenda pedagógica contemporánea, pero es conductista, pero no me importa, porque es una buena guía de lectura. Les voy a hacer un punteo de los temas primordiales que ustedes deben saber para acreditar que han introyectado los conocimientos de filosofía del lenguaje y derecho. ¿Correcto? Les pido por favor que, al menos conmigo, no digo con mis auxiliares, sino les digo conmigo, tengan la posibilidad de hablar como pares. Yo les dije que no me gusta la palabra alumno, porque alumno viene de alumni, y alumni significa prefijo privativo a lumni o luminia, luz, carentes de luz. Y yo hipotéticamente tendría que ser el que los voy a iluminar. Yo creo que la universidad es un espacio de co-construcción de conocimientos. Entonces, te llevo cierta ventaja porque vengo dando esta materia hace 30 años, pero tampoco se crean que soy un iluminado. Vamos a tratar de construir conocimiento entre todos. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos algún enredo conceptual, me lo señalan. A veces puedo tenerlo yo, y esto se pone bonito, porque vamos a tener que investigar todos. Dos cosas. Diccionario al lado, siempre. ¿Diccionario? Porque una cosa es la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta, y otra cosa es que no conozco qué diablo significa la palabra, y eso se resuelve de una sola manera, con el diccionario. Y hay determinadas palabras que son técnicas, vamos a ver que hay lenguajes naturales, lenguajes técnicos, lenguajes artificiales, y esas palabras técnicas, casi todas las que van a encontrar, van a ser de filosofía o de filosofía del derecho. Para todo lo que tenga que ver con filosofía, con filosofía general, yo les voy a recomendar un diccionario de filosofía, para mí el mejor diccionario de filosofía español, que es el diccionario de Ferrater Mora. Ustedes me van a decir, ¿el chiquito o el grande? El chiquito ya no se publica más, que es un compendio. El grande son 4 tomos, y creo que tampoco se publica más. Pero ustedes lo pueden encontrar online, lo pueden encontrar en internet. Bien. Pero una cuestión que les voy a plantear, traten de leer los textos, salvo que vengan con mucha gimnasia de lectura, 3 o 4 veces. Esto es como ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio, toma una mancuerna. Yo del gimnasio, nada, creo que fui una vez y dejé a la segunda repetición. Uno toma una mancuerna y hace uno, ya está, no va a tener resultados. La lectura a veces es lectura cerrada, a veces es lectura abierta, pero siempre hay que releer porque uno descubre nuevas capas de sentido. Gracias por estar, gracias por tolerarme. Espero que haya sido provechosa esta clase, este encuentro, y nos vemos el jueves con capítulo 1 de Guibur leído. ¿Puede ser? Dale. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el jueves que viene, a las 18:30 horas. Profe, vos decías de las dudas, y bueno, creo que todos entramos como, uy, ¿qué es esto? Y nos sacaste varias dudas. Gracias. Sí. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Gracias. Y las dudas que vengan, que sobrevengan, a veces uno es muy elemental y el alumno quiere, el estudiante quiere más profundidad. A veces es uno muy profundo y el alumno necesita explicaciones más elementales. Podemos ir de lo elemental a lo profundo, y de lo profundo a lo elemental, la cantidad de veces que quieran. Bien. En mi caso es como el gimnasio. Después de mucho tiempo volver a una carrera es como que hay que volver a activar todo. Pero se puede, se puede. Obvio. Para eso estamos. Se puede. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. No, nos vemos. Muy feliz de tenerlo. Nos vemos. Gracias. Chao.
Chao, hasta luego. Chao.